Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Edgar Cruz Zamorano. Soy médico residente de la especialidad de medicina familiar. Actualmente me desarrollo en la unidad de medicina familiar número 64. El día de hoy estamos dando seguimiento a los temas de urgencias bajo la supervisión del doctor Francisco Gerardo Nolasco García. Vamos a dar inicio al tema de tórax inestable. Antes de adentrarnos 100% a este tema, daremos una pequeña introducción. Es importante saber que aproximadamente el 25% de los fallecimientos causados por trauma a nivel mundial son secundarios a trauma de tórax. Dentro de estos se encuentra el tórax inestable, el cual aparece en el 10 a 15% de los traumatismos torácicos y 15 a 20% de estos pueden causar la muerte. Es importante saber también que la mortalidad aumenta con la edad y la presencia de procesos neumolares, principalmente EPOC. Ahora sí, entrando a lo que es el tórax inestable, bolet torácico, bolet costal, hay que mencionar que encontrar más que una definición, vamos a encontrar una condición. Esta condición va a estar dada cuando por algún mecanismo hay fractura de dos o más costillas adyacentes, pero no nada más fracturas simples, sino que estas fracturas van a tener lesión en dos o más lugares de la misma, ¿vale? Esta lesión nos va a producir un segmento de la pared del pecho que no va a tener continuidad con el resto de la caja torácica. En este punto podemos ver punto A, punto B, punto A, punto B, punto A, punto B, y esta zona va a quedar como una zona flotante, ¿vale? Ajena al resto de la caja torácica. Eso es lo que debemos de entender como un tórax inestable, ¿no? Ahora, hablando un poquito de su etiopatogenia, la causa más frecuente de su aparición son los traumatismos sobre la pared torácica. Estos deben ser con alta energía, son secundarios a impactos de alta energía. Los más comunes, accidentes automovilísticos, accidentes laborales, deportes de alto riesgo y desastres naturales como los terremotos. ¿De acuerdo? Ahora hay que entender que hay mecanismos de producción. En primer punto vamos a encontrar en la aceleración o desaceleración. Obviamente eh, estamos hablando de los accidentes automovilísticos, ¿vale? Seguido de impactos a gran velocidad, los cuales son frecuentes en las caídas de grandes alturas, ¿vale? Y en último punto, las compresiones directas sobre el tórax, lo cual pues se dan las lesiones por aplastamiento, donde la fuerza que se aplica sobre el plano costal es mayor a la resistencia de la caja torácica y por ende ahí, ¿de acuerdo? Hay que mencionar sobre clasificación anatómica también, ¿vale? En primer punto, vamos a hablar de los cuatro más comunes: tórax inestable, tórax inestable anterior o esternocontral, ¿vale? Como lo podemos ver en esta imagen, el esternón y las paredes costales anteriores, ¿vale? La zona anterior. De este es importante mencionar que debido a su posición anatómica es el que va a tener una respiración paradójica más notoria. Más adelante vamos a ver cómo es una respiración paradójica y vamos a explicarlo un poco, ¿vale? Pero importante saber que es donde más, en esta zona, en esta región, donde va a ser más notorio la respiración paradójica. Tórax inestable lateral, en este pues la respiración paradójica no va a ser tan notoria, va a depender de cuántas costillas, del tamaño de la fractura, ¿vale? Pero hay que identificar que es menos notorio la respiración paradójica, ¿de acuerdo? Tórax inestable posterior todavía va a ser menos frecuente el movimiento paradójico, principalmente por dos situaciones. La primera va a ser por el músculo dorsal ancho, es un músculo grande que tenemos en la parte posterior, la cual va a ser una barrera física que no va a permitir que se notorio el movimiento paradójico. Y el otro, pues la escápula, que también va a formar una barrera física más sólida que el músculo, la cual no me va a permitir ver los movimientos paradójicos, ¿vale? Y en último punto nos encontramos con la toracoplastia traumática, la cual es caracterizada también por ausencia del movimiento paradójico, pues las fracturas costales se encuentran impactadas en el pulmón, ¿vale? Aquí no se ve como en el otro, que está el desplazamiento hacia el exterior. En esta toracoplastia traumática está impactado el fragmento de la costilla, está impactado sobre el pulmón, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta eso.
También vamos a catalogar en base a los criterios funcionales, ¿vale? Esto de acuerdo a las manifestaciones clínicas del tórax inestable. Es muy básico, puesto que leve se refiere a insuficiencia respiratoria leve con mínima o nula respiración paradójica. Cuando digo nula me refiero a respiración a que sea evidente a la inspección, ¿vale? En el criterio funcional mediano, pues la insuficiencia respiratoria ya está presente obviamente y la respiración paradójica ya es más notoria, ¿vale? Y en el último punto encontramos la insuficiencia respiratoria, respiración paradójica muy notoria y un aspecto importante en la grave es que el cuadro clínico de este es secundario a una toracoplastía traumática que le acabamos de mencionar, ¿vale? Entrando a materia de fisiopatología, hay tres puntos fundamentales en este aspecto, ¿vale? La primera va a ser la respiración paradójica, la cual entendemos que es consecuencia del aumento del espacio muerto de la vía aérea por medio de la movilización de aire a manera de péndulo, es decir, el aire va a estar de alveolo en alveolo, no va a ir del exterior interior y regresa al exterior, no va a andar de alveolo, entre alveolo y alveolo adyacente. ¿Por qué pasa esto? Porque debido a la lesión pulmonar hay una generación de gradiente, lo cual va a hacer que el aire se desplace de lado y no hacia el exterior, ¿vale? Posteriormente esto me va a generar que el aire, en vez de salir, como mencioné anteriormente, se desplace no nada más ya de alveolo a alveolo adyacente por la diferencia de gradiente, la diferencia de presión, sino que se va a desplazar el aire de pulmón a pulmón, no de interior a exterior, de exterior a interior. ¿De acuerdo? Entonces, debido a este fenómeno, vamos a encontrar que durante la inspiración, la presión negativa intratorácica que hace el segmento libre del bolet costal se colapse junto al pulmón ipsilateral. Es decir, va a permitir el paso del aire al pulmón contralateral, como les mencioné anteriormente, y en la expiración ocurre todo lo contrario. Hay protusión del segmento libre a causa de la presión, en este caso positiva, y por consiguiente el paso del aire al pulmón opuesto, ¿vale? A manera de resumen, en la respiración paradójica, en la inspiración hay una retracción de la pared torácica y compresión pulmonar, y en la expiración hay una expansión de la pared torácica. ¿Vale? Entonces, cuando notamos así, aquí, en este momento, cuando hay un hundimiento, estamos hablando de la inspiración. Y cuando está el abombamiento, estamos ante una inspiración. Obviamente, este es el fenómeno de respiración paradójica. ¿Vale? En segundo punto vamos a contar el dolor. Pues obviamente el dolor va a estar causado por las múltiples fracturas, por el tipo de fracturas que presenta este paciente, ¿no? Que ya quedamos que es en dos sitios sobre la misma costilla. Esto lamentablemente pues va a impedir que haya una adecuada ventilación, lo que va a limitar la expansión torácica. De igual manera va a alterar el mecanismo de la tos, lo cual va a condicionar que no se haga una eliminación correcta de las secreciones bronquiales. Esto pues va a generar acúmulo de las mismas, lo cual va a condicionar a telectasias y posteriormente puede dar resultado final a un proceso neumónico, ¿vale? Por eso es bien importante hacer manejo del dolor, que más adelante lo abordaremos. Punto número 3, la contusión pulmonar. Normalmente un paciente con tórax inestable no va a llegar solo por esa condición. Normalmente son pacientes politraumatizados. Sin embargo, lo que va a determinar la gravedad del paciente, hablando en materia de tórax inestable, va a ser la contusión pulmonar, ¿de acuerdo? Esta contusión pulmonar va a estar caracterizada por causar lesión, lo cual va a generar una hemorragia intersticial y alveolar, así como las lesiones en el edema pulmonar local. Esto va a causar un aumento de la permeabilidad alveolo-capilar, lo que a su vez va a generar que la compliancia pulmonar se reduzca la compliancia pulmonar, lo que va nuevamente a reducir el manejo de las secreciones, es decir, van a aumentar las secreciones en las vías respiratorias y como consecuencia de esto va a haber un síndrome de distrés respiratorio, lo que va a condicionar una hipoxemia severa. A esta hipoxemia le agregamos una hipercapnia por el tipo de respiración y como resultado final
una acidosis. Todos estos factores pues van a agravar y condicionar un cuadro de insuficiencia respiratoria. Es importante mencionar que la acidosis va también a facilitar la, este, una neumonía, ¿vale? En la zona que está contundida en el traumatismo, ¿vale? Lo cual al final, como mencioné anteriormente, pues va a agravar aún más una insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, recordar estos tres puntos en la fisiopatología, ¿de acuerdo? En diagnóstico es importante saber que es principalmente clínico, ¿vale? Como cualquier paciente politraumatizado, la estabilización y la resucitación son lo primero que debemos realizar, ¿vale? Eh, Importante saber que a la inspección pues, vamos a apreciar el movimiento paradójico de la pared torácica, ya lo vimos hace un momento, ¿vale? A la palpación se busca activar crepitación en los diferentes focos de fractura, obviamente lo tenemos que hacer de manera gentil para no generar más daño, ¿de acuerdo? A la percusión pues podemos encontrar hipertimpanismo o matidez según encontremos asociado un neumotórax o un neumotórax, ¿de acuerdo? Y pues en la auscultación podemos escuchar ruidos agregados, crepitantes, roncos y hipofonesis, ¿vale? Pues esto va a depender de las lesiones que estén agregadas, ¿de acuerdo? Es importante saber que pues contamos con estudios diagnósticos que nos van a corroborar esta patología. La principal, la mayoría de los padecimientos, pues es la radiografía simple de tórax, ¿vale? Esto pues nos va a permitir apreciar los focos de fractura, ¿vale? En un inicio. Nos va a facilitar corroborar lo que ya estamos sospechando en la inspección, ¿vale? Además de esto, aquí se puede ver, no es tan sensible como el siguiente estudio, pero nos va a ayudar a corroborar, a dar un paso más en el diagnóstico de esta entidad. Es importante comentar que en la contusión pulmonar se aprecian infiltrados, bueno, en la radiografía, la contusión pulmonar se va a ver como infiltrados algodonosos en la zona contundida, obviamente. Lamentablemente esto no se va a ver en la radiografía, no se va a ver en las primeras horas. En la que sí se va a ver en las primeras horas es en la tomografía, ¿de acuerdo? Por eso es que la tomografía está considerada como el estudio de referencia para el diagnóstico de tórax inestable, porque este sí nos va a dar los datos de contusión pulmonar desde el inicio del padecimiento. En el momento que hagamos la tomografía, se van a identificar estas lesiones, ¿de acuerdo? Además, pues también nos ayuda a diagnosticar de una manera más fácil las lesiones asociadas, ¿vale? Hablando de ecografía torácica, bueno, hay que saber que esta solamente se va a utilizar para el hemoneumotórax cuando se encuentra inoculado, ¿de acuerdo? La resonancia magnética solo se utiliza cuando se sospecha de lesión nerviosa o vascular o rotura del diafragma, ¿de acuerdo? Aquí mencionar y agregar que la arteriografía actualmente está en desuso por ser una prueba de imagen invasiva, pero sí se llega a realizar cuando se sospecha de lesión vascular, a pesar de que los estudios anteriores no son suficientes para hacer el diagnóstico, ¿vale? Solo como último recurso. Y la fibroscopia pues se utiliza para aspiración de secreciones o descartar roturas o desgarros traqueales, ¿vale? Entonces es importante para qué es cada uno, en qué condiciones, cuál es la ideal, sin embargo, con cuál es la típica que empezamos, ¿no? Eh, pues obviamente, debido a la contusión pulmonar, siempre se va a asociar el tórax inestable a insuficiencia respiratoria, ¿de acuerdo? Para esto es importante dar un seguimiento con oximetría y gasometría arterial, ¿vale? La oximetría es muy buena, pero lamentablemente cuando la saturación de oxígeno está menor al 80%, la sensibilidad va a disminuir, entonces ya no es muy confiable. Por eso la oximetría siempre va a ir acompañada de una gasometría arterial, pues la cual es la prueba básica para la valoración de la insuficiencia respiratoria, hipercamia, acidosis que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento, pues dependiendo del tipo de lesión, el tórax inestable anterior, si fue posterior, lateral, pues dependerá qué más estudios se tienen que hacer. Por ejemplo, en el tórax inestable anterior se deben de hacer enzimas cardíacas de electrocardiograma porque puede haber alguna lesión cardíaca. Obviamente también se va a hacer VH para ver una leucocitosis, para ver hematocrito, dependiendo si hay mucho sangrado o no, ¿vale? Entonces hay que considerar dependiendo del tipo de tórax inestable. Ahora, tratamiento de tórax inestable,
No hay un consenso establecido para llevar a cabo el tratamiento. Sin embargo, debemos saber que el tratamiento globalmente se basa en controlar la descompensación respiratoria, la alteración hemodinámica, el dolor, la contusión pulmonar y las posibles lesiones asociadas, ¿vale? Secundario a esto, debemos saber que hay dos tipos de abordajes, el conservador y el quirúrgico, ¿vale? El conservador, como hemos mencionado anteriormente, pues es un paciente politraumatizado. Casi siempre lo vamos a encontrar así en la sala de urgencias. Por ende, lo primero que vamos a aplicar es el ABCD, ¿vale? Como en cualquier paciente politraumatizado, como en cualquier otro tipo de trauma, ¿vale? Secundario a eso, ya que nuestro paciente está estable, vamos a aplicar la analgesia, ¿vale? Viene la analgesia oral, intravenosa, bloqueo intercostal, analgesia epidural y bloqueo paravertebral. De estos, el más importante que hay que mencionar es la analgesia epidural, pues esta se considera que es el más eficaz para el control del dolor agudo, ¿vale? Hay que quedarnos con esa situación, que la analgesia epidural es la más ideal para manejar el control de manera general, lo cual si mejoramos el dolor, pues mejoramos la fisioterapia pulmonar, ¿de acuerdo? Ahora, punto número 2, la higiene pulmonar, ya lo habíamos mencionado anteriormente, el por qué es importante, debido a que si lo hacemos correctamente vamos a aplicar complicaciones que nos empeoran el panorama de esta situación, ¿no? Es importante llevar una adecuada fisioterapia pulmonar, podemos hacer uso y apoyo de aerosoles o broncodilatadores, pero es importante saber que si no se logra hacer una adecuada aspiración, una adecuada control de secreciones, se puede hacer apoyo de la broncoscopía para aspirar secreciones y también detectar algunas lesiones traqueobronquiales, como mencioné anteriormente, ¿vale? Punto número 3, ventilación mecánica, ¿vale? Hay que recordar que el daño, la insuficiencia respiratoria, la dificultad respiratoria va a ser secundaria a la contusión pulmonar, ¿vale? Por muy llamativo que sea, no es secundaria a la respiración paradójica, ¿vale? Importante saber que tenemos dos tipos de ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Dentro de la ventilación mecánica no invasiva está aceptado el uso del CPAP mediante mascarilla. Esta terapia respiratoria evita la ventilación invasiva en algunos pacientes y permite disminuir la incidencia de atelectasias y de neumonías que desde que iniciamos la ponencia hemos estado hablando, ¿no? La importancia de evitar otra condición que me complique la evolución de mi paciente, ¿no? Y hablando de ventilación mecánica invasiva, pues se considera como gold estándar en el tratamiento de tórax inestable grave, ¿vale? Que pues normalmente va a estar acompañada de insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave, por un tórax inestable también grave, normalmente el paciente va a estar también con lesiones cerebrales asociadas. Lo que mencionaba hace rato, siempre, la mayoría de las veces, el paciente va a tener lesiones asociadas. O sea, nunca va a llegar solo con un tórax inestable, ¿de acuerdo? Por eso es que se considera el gol estándar en tórax inestable grave, ¿vale? Aquí vienen los criterios para la intubación en tórax inestable. Presión arterial de oxígeno menor a 60 respirando el aire ambiente, ¿vale? Ojo en esto porque aquí hay otro diferente. pH menor a 7.10, frecuencia respiratoria mayor a 35 o menor a 8 respiraciones por minuto ambas, presión arterial de O2 mayor a 70 con oxígeno suplementario. Hay 10 de diferencia cuando ya hay oxígeno suplementario, si no mejoría, también intubación, ¿de acuerdo? PCO2 mayor a 55 o en su defecto cuando hay uso de los músculos accesorios u otros signos de claudicación respiratoria. ¿Verdad? Ahora, vamos a pasar a otro tipo de tratamiento que es el abordaje quirúrgico. El tratamiento quirúrgico está reservado al tórax inestable extenso, es decir, cuando hay más de 4 costillas fracturadas. Son fracturas bilaterales donde está afectado el esternón, también eso es importante por la inestabilidad que puede causar en la caja torácica, ¿vale? Eh, Existen varios medios de fijación, pero en la actualidad la fijación se realiza por medio de placas o fijación intramedular. Hoy en día
no es el de elección, pero sí el que más se utiliza, son las placas metálicas en U. Son las más empleadas porque son las mejores toleradas por su colocación que se hace en el borde superior de las costillas, ¿vale? También existen algunas placas que son absorbibles. Son una alternativa de las metálicas, pero se ha asociado que estas tienen reacciones adversas a nivel tisular, ¿vale? Ahora, la fijación intramedular desafortunadamente genera menos estabilidad en la caja torácica. Por eso todavía es mejor el uso de placas, ¿no? ¿Vale? Eh, es importante llevarnos esto, ¿no? Lo más utilizado hoy en día, placas o fijación intramedular, y las que más se utilizan son las placas ENO, ¿vale? Existen varias alternativas, se han empleado con el tiempo muchas, pero se han visto los riesgos y demás, y hasta la actualidad, estamos en pleno 2021, placas ENO, fijación intramedular, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento quirúrgico? Bueno, mejores resultados en la mecánica, lo que hablamos con las placas de NU, y las cuestiones estéticas, ¿vale? Estas son unas placas NU que digamos que llega y se adosa la placa en diferentes puntos de la fractura, se adosa con clip y le da estabilidad una vez más a la costilla, ¿vale? Otra ventaja es que tiene menor tiempo de estancia intrahospitalaria, y al tener menos tiempo de estancia intrahospitalaria nos conlleva también la reducción de las complicaciones y por ende aumento de la supervivencia, ¿de acuerdo? Ahora, hay puntos que hay que saber y conclusiones que hay que recordar, ¿vale? De su lado derecho de la pantalla les paso algunas indicaciones de cirugía en tórax inestable. Les pido por favor que las lean con calma porque pues por cuestiones de tiempo nos tardamos un poquito más en leerlas todas, pero sobre todo habla cuando no hay, así de manera global, cuando no hay una mejoría, no hay una evolución adecuada, cuando ya se le puso analgesia, cuando ya se utilizó otro tipo de tratamiento conservador, ¿vale? Eso hay que saberlo y recordarlo. Ahora, como conclusión, a ver, ¿no? El tórax inestable es una condición que se da cuando hay dos o más costillas fracturadas adyacentes que están lesionadas o fracturadas, vaya, en más de un punto, ¿vale? Entonces, eso nos va a generar una zona flotante, ¿de acuerdo? En cuanto a su fisiopatología, 3 puntos a destacar, los más importantes que explican todo lo que desencadena el tórax inestable, que es ventilación, respiración paradójica, el dolor y la contusión pulmonar. Hay que recordar esos 3 aspectos básicos, y pues que a pesar de que no hay un consenso en el tratamiento del tórax inestable, sí hay puntos que tenemos que llevar a cabo, ¿vale? La descompensación torácica, la alteración hemodinámica, el dolor, la contusión pulmonar, la lesión parietal y las lesiones que se pueden acompañar, ¿vale? Hablar de tórax inestable pues resulta un tema muy extenso debido a que no es una entidad que viene aislada, ¿no? Siempre viene acompañada de otras situaciones, por lo cual el manejo es muy distinto. Es imposible abordar en un espacio de 20-30 minutos sobre este tema, pero hay que llevarnos a casa, a la aplicación, más que a la casa, vaya, a los hospitales, ¿no? Cuando estemos rotando en urgencias, llevarnos toda esta información. Lo identifico a la inspección, lo corroboro con el resto de la exploración, hago estudios, queda bien identificado la gravedad, estudios como gasometría también para ver en qué condición pulmonar se encuentra el paciente. Ya, es un tórax inestable. ¿Cómo lo voy a abordar? Evalúo lesiones asociadas, lesiones acompañantes, el abordaje que se hace de manera individual en cada tipo de trauma y lo que está plasmado en el cuadro de su lado izquierdo, ¿no? Descompensación, la hemodinamia, el dolor por la fisioterapia, todo tiene un porqué, recordemos, ¿de acuerdo? Entonces, pues por mi parte es todo. Espero haya sido de gran utilidad esta información para ustedes. Obviamente estamos en nuestro grupo. Cualquier duda, cualquier aclaración,
que ustedes quieran hacer. Y con gusto estoy ahí para darle seguimiento a este tema y o en su defecto, mejor aún, cualquier aporte que tengan se les agradece mucho. Esto es todo por mi parte. Repito, mi nombre es Edgar Cruz Zamorano, médico residente. Les agradezco su atención y que tengan excelente día. Gracias.